Buenas tardes, buenos días, familia de Christ Fellowship. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Bien, qué bueno. Mi nombre es Daniel Ramírez. Para los que no me conocen, soy uno de los pastores aquí en Christ Fellowship, en tu iglesia, y me da muchísimo gusto que en esta mañana estés aquí con nosotros acompañándome. Me da mucho gusto verte y yo sé que el Señor te trajo en esta mañana aquí. Fue un propósito especial para ti. Yo soy Daniel Ramírez, como les decía. Yo soy mexicano, como ustedes se podrán dar cuenta, mi acento fuerte, norteño, del norte, ¿verdad? Mi familia y yo tenemos un buen rato acá en los Estados Unidos y nuestra familia toda se encuentra en México. Entonces regularmente nosotros intentamos hacer lo posible por ir a visitarles en México y estar con ellos y poder juntarnos. Y una de las tradiciones que tenemos, al menos en mi familia, es nos juntamos todos mis hermanos, mi papá, los sobrinos, nos juntamos para platicar, para ponernos al tanto, para actualizarnos de cómo ha ido nuestras vidas, ¿verdad? Porque estamos lejos unos de los otros. Y esas reuniones de los Ramírez se ponen intensas, son interesantes porque somos muy gritones. Si se habrán dado cuenta, yo soy muy gritón. Tengo una hermana que me dice, quítate de aquí, ahí te voy. Ella es mucho más gritona que yo. Y nuestras pláticas se ponen muy, muy interesantes cuando estamos a la mesa, cuando estamos comiendo. Nos gusta mucho juntarnos para comer, ¿verdad? Ya saben que los hispanos como somos, comemos, nos gusta comer. Y creo que también nos gusta comer. Y estamos todo el tiempo juntos. Estamos así como el bumper que decía, ¿verdad? Nos juntamos para estar juntos unos con los otros. Y bueno, en estas reuniones, cuando se pone las reuniones acaloradas, el esposo de mi hermana, él es una persona muy seria. Muy, muy seria. Es muy introvertido. Podemos pasar horas nosotros ahí en la mesa platicando y él no dice absolutamente ni una sola palabra. Horas platicando, gritándonos unos a otros como hermanos y él callado, no dice nada. Tal vez así que nosotros ya lo sentimos que ya se fue, ya he's gone, ya se alejó, ya no está porque no sabemos si está o no está en la plática, cuando de repente opina algo. En medio de esa plática, en medio de ese griterío de hermanos y de familia, hace una opinión con respecto al tema que estamos hablando. Y todos nos quedamos, wow, oh, aquí estabas, no me había dado cuenta. Aquí estaba sentado, pero estaba ahí, ¿verdad? Nosotros ya lo hacíamos a él lejos en sus pensamientos, pero él estaba ahí. Él estaba ahí, cerca de cada uno de nosotros. Y esto de la distancia siempre ha sido un factor para nosotros y muchos de ustedes lo experimentan, ¿verdad? Estamos lejos de nuestra familia, somos los que estamos acá en Estados Unidos, nuestra familia lejos en nuestros países. Y recientemente tuve la oportunidad de hacer una videollamada con mi familia para darles la noticia de que iba a ser ordenado como pastor aquí en Christ Fellowship. Y para mí fue un gozo poder juntarme con mi familia, poderlos tener en una videollamada, a mi papá, su esposa, mis hermanos, y poderles dar esta noticia que la alegría que había en mi corazón y la alegría en nuestra familia. Y pude ver la alegría en ellos también al recibir esta noticia, especialmente en mi papá. Mi papá ha sido pastor durante muchísimos años y él me confesó en esa llamada, me dijo: Daniel, esto era algo por lo que yo he estado orando por años, por ti, para tu vida. Y esto significó mucho para mí, la realidad, que mi padre haya estado orando por un propósito como este. Él tuvo la oportunidad de orar por mí en esa videollamada y dedicarme al ministerio en sus palabras, en su oración. Y fue un momento definitivamente muy especial para mí. Después mi familia tuvo la oportunidad de estar con nosotros aquí en la ordenación con los ancianos y con los elders que me ordenaron como pastor, así como en la foto. Y ellos pudieron estar conectados. Ellos también se conectaron a través de una llamada y los pueden ver en el monitor. Y ellos estuvieron compartiendo este gozo conmigo en este momento. Pero ¿saben una cosa? Después de que tuve estas videollamadas, me llegó la nostalgia, ¿verdad? A pesar de que los tuve tan cerca, allí estuvieron cerca de mí, estaban lejos. Esa lucha que tenemos nosotros, ¿verdad? De que tan cerca, pero a la vez tan lejos. ¿Sabes una cosa? Nuestra relación con Dios se puede parecer muchísimo a estos ejemplos que te acabo de dar. Podemos creer nosotros
que estamos muy cerca de Dios. Que por las cosas que nosotros hacemos, por lo que somos, podemos decir, no, yo estoy bien cerca de Dios. Porque tengo una buena relación con mi esposa, porque tengo un buen matrimonio, porque mis hijos están bien, porque vengo todos los domingos a la iglesia, porque ofrendo sistemáticamente, leo mi Biblia, estoy en un grupo de vida, estoy conectado con otros creyentes, comparto de Cristo con otras personas. Todo está perfecto en mi vida, todo está bien, no me pasa absolutamente nada. Pues debo de estar muy cerca de Dios. O puede pasarte todo lo contrario. Puedes sentir que Dios está alejado completamente de ti. ¿Cómo puede Dios estar cerca de mí cuando estoy pasando por un divorcio? Cuando le he sido fiel a mi esposa, le he sido fiel a mi esposo. Cuando estoy en una relación que no le agrada al Señor. Cuando estoy siendo deshonesto en mi trabajo. Cuando no tengo buenas relaciones con mis compañeros de trabajo. Cuando con mis hijos me prendo inmediatamente, ¿verdad? En momentos de ira. ¿Cómo puede estar Dios cerca de mí, verdad? Cuando yo soy una persona de esta manera. ¿Sabes una cosa? Esta realidad en nuestras vidas de la cercanía que tenemos, nuestra relación con Dios. El pasaje del día de hoy precisamente nos habla acerca de esto. Y yo quiero que estés atento a lo que la palabra de Dios nos dice en la parábola que vamos a ver el día de hoy, porque precisamente nos va a contestar estas preguntas. ¿Cómo debe de ser mi relación con Dios? ¿Qué debo de hacer yo para tener una verdadera relación con Dios? Que no se sienta que estoy cerca por las cosas que estoy haciendo o que sea una relación lejana porque no me considero digno de estar ante la presencia de Dios. ¿Sabes que el pasaje del día de hoy nos va a contestar esta pregunta? Y yo quiero animarte a que el día de hoy tú pongas atención a lo que Dios tiene para nosotros a través de esta parábola. Pero ¿sabes qué me gustaría hacer? Orar por ti en esta mañana. Señor, gracias por cada una de las personas que está aquí presente, Señor. Yo sé que tú los trajiste. Ellos están aquí con un propósito, Señor. Y yo te pido que abras los ojos de su corazón, Señor, que ellos puedan escuchar este mensaje que tú tienes para ellos, Señor. Gracias, Señor, porque este mensaje lo diste primero a mí, Señor. Golpeaste mi corazón, me hiciste que me arrodillara, que pudiera presentarme delante de ti, Señor, y buscar una relación verdadera contigo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de presentar este mensaje en Cristo Jesús. Amén. Estamos empezando una nueva serie el día de hoy. Una serie titulada Juntémonos. Juntémonos en este verano tan bonito que ya se empieza a sentir el calorcito. ¿Cuántos de ustedes ya extrañan los 110 grados de aquí de Texas, verdad? En el verano ya están empezando a ir de compras para el traje de baño, el patito y todo, ¿cómo se llama? El salvavidas para echarse a la alberca. Ya estamos listos para este verano. Queremos invitarlos a cada uno de ustedes a que en este verano vengan todos los domingos. Vamos a empezar esta serie donde vamos a estar estudiando acerca de las parábolas que el Señor Jesús contó y cómo cada uno de nosotros puede vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Ese va a ser el tema durante las siguientes semanas, así que te invito a que no vayas a faltar a esta serie. Una de las maneras en las que el Señor Jesús enseñó cuando Él estuvo aquí en la tierra fue precisamente a través de parábolas. No fue la única manera. Él enseñó de varias maneras la verdad que Él quería traernos a nosotros, pero una de las maneras fue a través de las parábolas. ¿Ok? Y tú has de estarte preguntando, ¿qué es una parábola? Pues bueno, yo te voy a dar una definición de lo que es una parábola. Olvídate si estabas en la escuela y te acuerdas de las parábolas en las matemáticas, no tiene nada que ver con eso. Pero mira lo que son las parábolas. Una parábola es una historia, ya me lo quitan de acá, una historia corta que emplea personajes ficticios y actividades comunes de la vida diaria para ilustrar una verdad espiritual. El Señor Jesús empleó historias cortas con personajes que Él inventó, que Él ponía ficticios, pero personajes con los cuales la gente que los escuchaba se podían identificar, utilizando situaciones de la vida cotidiana
para darles a conocer una verdad espiritual. Esta es la definición de las parábolas. Ahora, no todas las parábolas, estamos muchas veces bajo el entendimiento equivocado de que las parábolas pues eran fáciles de entender, que el Señor Jesús tuvo que contar parábolas para que nuestras mentes limitadas o las mentes limitadas de las personas que estaban allá las entendieran. No es así. No es así. Las parábolas, no todas las parábolas que el Señor Jesús contó eran fáciles de entender, no lo eran. Hubo parábolas que el Señor Jesús tuvo que explicar. Hubo una situación donde los discípulos se acercaron con el Señor Jesús y le dijeron así: Señor, pues no le entendí absolutamente nada a la parábola que dijiste, ¿no la puedes explicar? Seguro, cómo no. Y el Señor Jesús tuvo que explicarlas. Ahora, ¿de qué dependía esto? ¿De qué dependía que la gente las entendiera o no entendiera las parábolas del Señor? Pues bueno, sabes que lo que nos dice la palabra es acerca de su corazón. Las circunstancias y el momento de tu corazón. Si tu corazón estaba dispuesto en ese momento para escuchar la enseñanza que el Señor Jesús traía. Esta era la verdad. Y esta es la verdad que sigue siendo para nosotros el día de hoy. Esta parábola que vamos a estudiar en esta mañana, puede que a lo mejor te entre por aquí y te salga por acá. O puede que llegue a tu corazón. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? Esta es la razón por la que quise orar por ti. Porque yo le pido al Señor que Él abra la vista, los ojos de tu corazón, y que puedas estar dispuesto a escuchar lo que el Señor quiere para nosotros, para ti y para mí, en esta mañana a través de esta parábola que vamos a escuchar. La parábola que vamos a estudiar el día de hoy es una de mis parábolas favoritas. Tuve el privilegio de empezar la serie y de escoger la parábola que yo quería, así que mis hermanos que van a seguir predicando, pues ya esta no la pueden predicar, porque ya la escogí yo, ni modo. El privilegio de ser el que abre la serie. Pero es una de mis parábolas favoritas. Esta es la parábola que se encuentra en Lucas 18, los versículos del 9 al 14. Y esta es la parábola del fariseo y del cobrador de impuestos. Está muy buena la parábola. No sé si algunos la recuerdan, pero es una buena parábola. El fariseo y el cobrador de impuestos. En algunas versiones van a encontrar que también es el publicano, o lo llama también el publicano. Ahora vamos a estar pasando por este pasaje. Vamos a leer la escritura, vamos a ver qué nos trae Dios a través de esto. Pero yo te quiero poner como si tú fueras la audiencia en este momento del Señor Jesús, ¿verdad? Que el Señor Jesús te está contando esta historia. Que levantes tus antenitas, ¿verdad? Y abras tu corazón y trates de identificarte con los personajes, con las circunstancias que están pasando en esta historia. ¿Ok? ¿Me prometes que vas a hacer eso? Me escuchan muchos amenes. Amén. Bien, qué bueno. Ya empezamos bien con esta parábola. ¿Qué les parece si vamos al texto? Estoy utilizando la versión, la nueva traducción viviente en esta ocasión para hacer la lectura de este pasaje. Me gustó mucho esta traducción, ¿verdad? No es que tenga nada de especial, ¿verdad? Cualquier traducción es buena. Acuérdense que la mejor traducción de la Biblia es la que lees. Esa es la mejor traducción de la Biblia, ¿ok? Dice Lucas 18, del 9 al 14. Dice, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, fíjense el contraste, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Esta parábola tiene un montón de verdades espirituales, déjenme decirles. Por eso es de mis favoritas. Vamos a
leímos acerca de la arrogancia, acerca de la humildad, acerca de la oración, acerca del desprecio por los demás, acerca de la justificación por fe, hablamos acerca de la exaltación, múltiples cosas que esta parábola nos enseña. Pero queremos enfocarnos en una de ellas. Y si ustedes observan bien esta parábola, está dirigida en el primer pasaje, dice que está dirigida, el Señor Jesús se dirigía a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a otros. A eso se estaba dirigiendo el Señor Jesús. Él estaba hablando acerca de los fariseos específicamente en esta parábola. Pero el día de hoy, ¿saben a quién le está hablando? ¿Sí saben? A ti y a mí. ¿Sí? Esta parábola nos va a hablar a ti y a mí en esta hora. Así que abre tus oídos. En esta parábola está llena de contrastes, ¿ok? Contrastes, comparaciones y diferencias. Yo quiero traértelas a la luz para que podamos ver el significado de estas diferencias y qué es lo que Dios nos quiere decir a través de esto. Cómo a través de estas diferencias nosotros podemos llegar a tener una verdadera relación con Dios. Esa verdadera relación que nos hace sentir que estamos cerca de Él. Estas diferencias nos van a ayudar a esto precisamente. Y el pasaje empieza con dos personajes diferentes, ¿ok? Dice la palabra allí en el versículo 10, dos hombres fueron al templo, uno fariseo y el otro un cobrador de impuestos. Al cobrador de impuestos le agregó el calificativo, despreciable. Al fariseo no, ¿se fijaron? Nada más dice al fariseo y el otro dice al despreciable. Si se fijan, el pasaje empieza diciendo que los dos van al templo. Ya empezamos bien con la parábola, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van al templo. Ustedes en la mañana se levantaron con el deseo de venir al templo. Se cambiaron, se pusieron su desodorante, se peinaron bien guapos, bien bonitos, uno que otro, porque hay otros hermanos que nomás no, que nomás se levantaron así, pero vinieron al templo. Tenían un propósito de venir aquí a la iglesia. ¿Cuál fue ese propósito por estar aquí en la iglesia? Pues vinieron a adorar. Eso es lo que espero. Que hayan venido a adorar al Señor, que hayan venido a escuchar la palabra, que hayan venido a presentar una necesidad delante de Dios. Pues bueno, estos dos hombres empezaron bien la parábola porque dice que los dos iban para el templo. El primero es el fariseo. Déjame contarte acerca de los fariseos. Los fariseos era una secta, era la secta religiosa más estricta y espiritual en aquel entonces en el pueblo de Israel. Eran tremendos los fariseos, eran buenos los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos eran los que guardaban la ley. Ellos eran los encargados de seguir la ley de Moisés, los mandamientos de Moisés. Eran los guardias de la ley y ellos la seguían al pie de la letra. ¿Ok? Ellos eran los que se consideraban las guías espirituales, eran los maestros que enseñaban la ley a los judíos, que enseñaban la ley al pueblo. Eran personas comprometidas con la fe, comprometidas con Dios. Estos eran los fariseos. Y fíjate, los fariseos, ser llamado fariseo era un gran honor. ¿Ok? Era un gran honor, era una posición admirable. Era un sinónimo de rectitud, de justicia. Los que eran fariseos eran hombres intachables. Suena muy bonito, ¿verdad? Esos eran los fariseos, ¿ok? En la historia viene ahora el siguiente personaje, el cobrador de impuestos. En los tiempos del Señor Jesús, el pueblo de Israel se encontraba bajo el gobierno, bajo el dominio del Imperio Romano. Eso significaba que el pueblo de Israel tenía que rendirle cuentas a los romanos. Y en esa rendición de cuentas que venía de que habían que rendirle cuentas, pues el billete, ¿verdad? Tenían que pagar sus impuestos, tenían que pagarle los impuestos. Hagan de cuenta que, ¿cómo se llama? Este cobrador de impuestos, lo que hacía, fíjense, el cobrador de impuestos era judío, ¿ok? Era del mismo pueblo de Israel, no era romano, era un judío trabajando para los romanos, cobrándole los impuestos a los mismos judíos, ¿ok? Era un judío cobrándole dinero al judío y luego dándoselo a los romanos. Ya se imaginan en cómo los tenían, en la estima que los tenían. Nadie está muy agradecido con alguien que viene y que te quita dinero.
¿verdad? El problema venía con los cobradores de impuestos, de que ellos aprovecharon esta situación y se aprovecharon del pueblo. Y ellos se enriquecían, hacían sus ganancias del dinero del pueblo. Ellos le cobraban más dinero a los judíos. Ellos decían: esto para Roma, esto para mí, esto para Roma y esto para mí. Y se engrandecían. Entonces la gente los despreciaba. Los mismos judíos despreciaban a los cobradores de impuestos porque ellos eran traidores, deshonestos, corruptos y ladrones. Me faltaron más, le pude poner más pero yo no iba a llenar la hoja. Lo peor de lo peor. Los cobradores de impuestos eran lo peor de los pecadores. ¿Se fijan el contraste en estos dos personajes en esta parábola? Un fariseo, considerado el bueno, y un cobrador de impuestos, el malo. Como en toda historia, el bueno, el malo y el feo. ¿Sí? ¿El feo dónde está? Pues el que está contándoles la historia. Pero bueno. Sí, pero vemos los dos personajes, ¿verdad? El fariseo y el cobrador de impuestos. Ve otra diferencia que hay en las actitudes de estos dos personajes. Fíjate la actitud del fariseo ya estando en el templo. Dice el versículo 11: el fariseo de pie, apartado de los demás. ¿Okay? El fariseo de pie, apartado de los demás. Para un fariseo, el estar de pie, y más adelante vamos a ver que también estaba orando, para él estar de pie y en actitud así de levantar las manos, era normal para un fariseo. Esa era la manera en la que ellos oraban. ¿Okay? La gente los podía ver, eran altamente visibles porque se paraban enfrente. Dice esta versión, la nueva, dice apartado de los demás. Los estudiosos de esta palabra dicen que muy probablemente lo que hizo este fariseo fue irse hasta la parte más principal del templo. El templo en aquel entonces estaba dividido en secciones. Había el lugar santísimo, había otros lugares para los sacerdotes, había un lugar para los gentiles, había un lugar para las mujeres. Estaba dividido en secciones donde la gente podía estar. El fariseo, según los estudiosos dicen, él se fue hasta adelante. Hagan de cuenta que se vino y se paró aquí donde estoy yo, y se puso así con las manos arriba. Eso fue lo que hizo el fariseo. Era una actitud arrogante, una actitud egoísta, una actitud diciendo: ¿sabes qué? Aquí estoy más cerca de Dios que tú. Y me puedes ver. ¿Por qué? Porque me puse aquí en la parte de arriba. Difícil que no me vean. Esta fue la actitud que tuvo el fariseo. Una actitud arrogante. Ahora vamos a ver al cobrador de impuestos. El cobrador de impuestos, fíjense lo que dice el versículo 13. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. El cobrador de impuestos decidió quedarse afuera, decidió dejarse lejos. Hagan de cuenta que no se metió aquí, sino que se quedó ahí en el videocafé. Se quedó ahí en el videocafé y el otro estaba acá, el fariseo acá y el allá en el videocafé, más o menos para que nos demos una idea. Claro que el templo era mucho más grande. Pero él se sentía indigno. Fíjense lo que dice, que ni siquiera podía levantar su mirada al cielo, no se sentía digno de estar ante la presencia de Dios. Esta fue una actitud de humildad. Él reconocía su situación, su pecado, su vida, y no lo hacía sentirse digno de estar cerca y delante de la presencia de Dios. Así que se decidió quedar lejos. Ahora, la humildad en aquel entonces, en tiempos de Jesús, era considerada una debilidad. ¿Okay? La humildad no era bien vista en los hombres. El hombre tenía que ser, ¿cómo se llama? Feo, fuerte, formal. Más feo que de lo demás, pero esa era la humildad. La humildad era así. La humildad era un símbolo de debilidad en las personas. Pues ¿sabes qué? El cobrador de impuestos lo sabía. Y él así se presentó. Él se presentó delante de Dios con su debilidad, reconociendo su situación de pecador. Y no podía ni siquiera voltear al cielo su mirada. Ahora puedes ver estas grandes diferencias. Puedes ver ahora estas dos diferencias en cuanto a la actitud. La actitud del fariseo arrogante
y la actitud del cobrador de impuestos, humilde. Pero vamos a seguir viendo más diferencias. Viene el momento de las oraciones. 2 oraciones diferentes que hacen el fariseo y el cobrador de impuestos. La oración del fariseo, me fascina cómo le hizo el fariseo. Una oración de gratitud egoísta. Mira lo que dice el pasaje. Hizo la siguiente oración. Se los voy a escenificar porque luego yo estudié actuación de chiquito. Fui chiquito, que no lo crean, de verdad, sí. Dice este pasaje, dice: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos estos aquí. Pues no engaño, no peco, no cometo adulterio, para nada soy como este cobrador sucho de impuestos. Esta fue la oración del fariseo. Era todo un caso el fariseo. Si estuviera aquí el hermano Neil nos diría: este vato, tremendo el fariseo. Pero miren la oración que él hizo. Él se enfocó en los no. ¿Se fijan? Yo no soy como este. Yo no soy como los que están aquí. Yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago aquello. ¿Sí? Se enfocó en los demás, en lo que él no hacía. Y luego le sigue la oración y dice aparte: yo no hago esto, pero ayuno 2 veces por semana. Y aparte, yo le brinco con el billete. Doy mi diezmo, ¿ok? Y fíjense en estas actitudes. La ley solo le requería que tenía que ayunar 1 vez al año. Pero él dijo: yo le voy a echar la mano a Dios. 2 veces por semana me voy a aventar mi ayuno. Y aparte le voy a dar el diezmo bien contadito. Dice la palabra que los fariseos contaban el diezmo y le daban exactamente: Señor, aquí está el diezmo, ¿verdad? Esto es lo que te voy a dar porque te lo mereces. Este fariseo confiaba en sí mismo. Se presentó ante Dios sin ninguna necesidad. Les voy a poner un ejemplo de lo que hizo este fariseo. Fíjense, los voy a leer porque me pareció bien interesante el comentarista que hizo esto. Dice: imaginémonos a un hombre que va al médico y le dice: doctor, quiero que sepa que tengo una salud excelente. Mis pulmones funcionan perfectamente. Mi tono muscular ideal. Mi aparato digestivo no podría funcionar mejor. Obro muy bien. Eso lo agregué yo, eso no estaba ahí. Mi circulación es de primera. No tengo infecciones, ni dolencias, ni enfermedades. En pocas palabras, doctor, a diferencia del resto de especímenes que tiene aquí en la sala de espera, no hay nada en absoluto en lo que yo tenga problemas. Es más, me debe $150 por la consulta. ¿Cómo ve? Yo me puedo imaginar al doctor, ¿verdad? Que se quedó. ¿Qué le digo? Pues, exacto, sí, necesita un psicólogo o algo así. Esta persona venía sin ninguna necesidad. El fariseo venía de esta manera. Él se presentó ante Dios para decirle: mira lo bueno que soy, mira lo que no hago, y aparte, y mira lo que hace el hermanito este que está atrás. Así se presentó el fariseo. Presentó una oración de gratitud egoísta. Pero vamos a ver el contraste. El cobrador de impuestos hizo una oración de arrepentimiento verdadero. Fíjense el versículo 13, la segunda parte dice: sino que se golpeó, golpeándose el pecho en señal de dolor. Dijo: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. Mira el contraste de las oraciones que hicieron. El cobrador de impuestos llegó golpeándose, un símbolo de dolor, un símbolo de culpa. ¿Se fijan? Cuando uno se golpea el pecho, se golpea el corazón, es la parte del corazón. Él sentía su corazón que estaba mal delante de Dios y traía una culpa grandísima. Y llegó de esta manera diciéndole a Dios: ten compasión de mí porque soy pecador.
Sabes, el fariseo le dio muchas indirectas durante su oración, ¿verdad? Al cobrador de impuestos. Porque le dijo, yo no peco, no hago esto. Todas las cosas que el cobrador de impuestos hacía. El fariseo lo dijo en su oración. Todo lo contrario. El cobrador de impuestos, él no se presentó con una lista de cosas que estaba haciendo. Ni siquiera se presentó con una lista de los pecados que estaba cometiendo. Simple y sencillamente dijo, Señor, aquí estoy y ten compasión de mí. No me queda más que rendirme delante de ti y esperar a que tenga compasión y misericordia tuya. Esa fue la manera en la que el cobrador de impuestos se presentó. Puedes ver las grandes diferencias. La oración del cobrador de impuestos fue una oración de súplica, de arrepentimiento verdadero. Y la oración del fariseo fue una oración de gratitud hacia él mismo. La última diferencia que encontramos aquí en este pasaje, que es la que nos va a dar así como dice el pastor Jaime, el gancho al hígado a nosotros. La respuesta que no nos esperábamos aquí del Señor Jesús. Aquí es donde viene esta respuesta. Ya me imagino que a las personas que estaban escuchando el mensaje los dejó con la boca abierta. ¿Cómo es posible que se haya respondido de esta manera? Fíjense lo que dicen las respuestas a esta. Dice el versículo 14, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. ¿Cómo? Que alguien me explique. ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? El pecador, que lo vimos al principio, pecador de pecadores, era traidor, deshonesto, ladrón. Dice este pasaje que él fue el que salió de ahí, de ese lugar, justificado. Ahorita te voy a hablar de esta palabra, justificado. Y dice que el fariseo, Anás, él muy probablemente regresó de la misma manera que entró. ¿Por qué? Porque no tenía ninguna necesidad. La palabra justificado que utiliza este pasaje es una palabra que se utiliza en los tribunales. ¿Okay? Es una palabra exclusivamente que se usa en los tribunales para declarar a alguien justo, bueno, que no tiene culpa. Este es el significado de esta palabra. Es declararte recto, declararte en una buena posición delante de Dios. Lo que significa, lo que dijo esta parábola es decir, este pecador de este lugar salió en una buena posición con Dios. Salió justificado, salió siendo una persona recta. Y así se fue a su casa. Increíble este contraste de lo que el Señor y el fariseo, pues yo creo que nada más se fue con las gracias, con su soliloquio que hizo él solo de su oración. Ahora, ¿sabes por qué sucedió esto? ¿Sabes por qué el pecador salió justificado? No fue necesariamente por la oración que él hizo, por la actitud que él hizo. Fue simple y sencillamente por la gracia de Dios. La misericordia y la gracia de Dios. Y esto te lo quiero explicar en un ratito más. Quiero darte a conocer la verdad central de este pasaje. ¿Te acuerdas que te dije que tiene muchas verdades espirituales, muchas aplicaciones que podemos tener de este pasaje? Pero la verdad central de este pasaje es dice, Dios acepta al pecador arrepentido, que se acerca con una actitud humilde, pero rechaza al justo arrogante que se aleja con una actitud egoísta y autosuficiente. Ahora, al principio del mensaje yo te pedí que te identificaras con alguno de los pasajes, con alguno de los personajes, con algunas de las circunstancias, ¿verdad? ¿Lograste identificarte con alguna de ellas? No vayas a ser como el pastor que predicó una vez acerca de este pasaje y dice, hermanos, vamos a orar ya que termina, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque no nos parecemos al fariseo. ¿Sabes que este pasaje no te dejó opción? Hubo dos personajes nada más, el fariseo y el cobrador de impuestos.
Te tienes que identificar con uno de los dos. El Señor Jesús no te dio opción. ¿Eres uno o eres el otro? ¿Cuál eres tú? Yo en esta mañana quiero ayudarte a descubrir quién eres. Bueno, no te voy a descubrir, eso lo vas a descubrir tú y lo que la palabra del Señor te dice. Pero bueno, es interesante cómo el Señor Jesús utiliza solamente a estos dos personajes totalmente opuestos. No puso nada en medio, pues uno que no está tan mal, pero que no está tan bien. No, dos extremos completamente opuestos. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos la mayoría de nosotros? Nosotros tenemos un problema, que yo lo llamé el síndrome de Susanita. Okay, ese es el síndrome, quiero que lo veas ahí en la pantalla. Tómate tu tiempo para leerlo. Pero la mayoría de nosotros tenemos este síndrome. Sí, Susanita se puso a leer el periódico, discutir, mató a su cuñado, y luego leyó otra noticia que decía una madre envenenó a sus 2 hijos, y luego el asesino de la anciana confiesa su crimen y llega con su amiga y le dice, ¿sabes qué? El día de hoy estuve leyendo lo bueno que soy. Tú y yo tenemos este síntoma, fíjate que sí, de vez en cuando, y lo peor del caso es que a veces que ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos este síntoma de qué buenos somos. ¿Sabes? Evaluamos nuestra condición moral, nuestra condición espiritual, comparándonos con alguien más. Y sabes que esto es un error. Dios no nos dijo que esa era la manera en la que nos estaba evaluando en nuestra condición espiritual y moral. Imagínate que así lo quisiera, estarme evaluándome con alguien más. Imagínate, me quiero comparar con el pastor, no, pues no la voy a llevar, el pastor sabe bastante y es bueno. O, este hermanito, uy, no, yo no soy como este hermanito que viene aquí y se sienta todavía aquí. No, yo no soy como esos. Ese es un problema que tenemos, nos queremos comparar con otras personas. Si Dios nos evaluara así, viviríamos constantemente frustrados. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien mejor que nosotros o siempre va a haber alguien peor que nosotros. Va a ser un círculo vicioso de frustración del cual nunca vamos a poder salir tú y yo. El fariseo en esta parábola utilizó su propia conducta para evaluarse. ¿Ok? Yo hice esto. No hice esto, no hice aquello. Y utilizó la comparación con el pecador para decirle, yo no soy como ese cobradorzucho de impuestos. Él puso su estándar en otras personas. Pero ¿qué fue lo que hizo el cobrador de impuestos? El cobrador de impuestos puso su estándar en Dios. Dijo, yo no sé Dios, pero aquí estoy. En humildad me presento delante de ti arrepentido por mi pecado, por lo que he hecho. Sé que nunca voy a poder llegar a ser como tú, Señor. ¿Por qué? Porque Dios es santo, es recto, es justo. Ese debe de ser el estándar de nosotros, de cada uno de nosotros los que estamos aquí. No te compares con tu hermano, con el que está a un lado de ti. No te compares con tu esposo, no te compares con tu esposa. Porque puedes caer a sentirte como el fariseo o puedes llegar a sentirte del otro lado. El estándar es Dios, la santidad, su Hijo Jesucristo, una persona que nunca pecó. Ahora, ¿puedes llegar a frustrarte por esto? Pues a lo mejor sí vas a decir, uy, no, pues no la voy a hacer. ¿Cuándo voy a llegar a ser como Jesús? Él era el Hijo de Dios, yo no. Él era bueno, él no cometió pecado. ¿Sabes por qué no nos frustramos? Porque entendemos la gracia de Dios. Y si tú no entiendes la gracia de Dios, quiero explicártela en esta mañana. Para que no te vayas sin decir, ok, la gracia de Dios, ¿qué está hablando este brother? No le entiendo, ¿qué es eso de la gracia de Dios? Déjame explicártelo, ¿ok? Porque es muy importante. Mi esposa, y antes de explicarte la gracia de Dios, mi esposa me mandó en algún tiempo, me mandó ahí un FaceTalk o Instatalk, no sé cómo se llaman esos posts, ¿verdad? En las redes sociales. Y me acuerdo que me lo mandó, yo creo que algún día de esos que yo me sentí que Dios es un fariseo. Y me mandó este post, dice: la religión te hace ver los pecados de otro. La relación con Dios te hace ver los tuyos propios. Bueno, yo no sé si es una realidad, yo creo que sí. Y encontré un pasaje bíblico que nos dice esto precisamente. Quiero llevarte a Mateo 7, 3 al 5. Y subráyalo en tu Biblia. Tienes tu Biblia, ráyala, ponle notas ahí y recuerda siempre este pasaje,
¿Ok? Dice Mateo 7, 3 al 5. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficiente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu prójimo. Bien, si nosotros tuviéramos este principio y lo utilizáramos todos los días de nuestra vida, ¿sabes en qué cambiaría nuestra vida? Nos pudiéramos presentar delante de Dios todos los días reconociendo, Señor, tienes razón, soy un pecador y no puedo ser ni siquiera mejor que este otro. No lo puedo. Me ayuda a ver mi vida, reflexionar en mí. Me ayuda a presentarme a Dios en humildad. Esa es la verdadera relación que Dios quiere, que te presentes humildemente con un arrepentimiento verdadero delante de Él, ante lo indigno que tú te consideras. Y somos indignos de estar ante la presencia de Dios, eso no lo vamos a quitar. Si tú dices que estás esperando hasta ser digno para estar delante de la presencia de Dios, déjame decirte que te vas a quedar ahí donde estás. No vas a poder llegar a ser digno nunca mientras estés en este cuerpo. Pero ¿qué nos da esperanza? La gracia de Dios. Déjame explicártela. Todas estas que te voy a explicar son cualidades que Dios tiene. ¿Ok? Si nosotros hacemos algo más, te lo voy a aplicar con una historia al final. Justicia. ¿Ok? La justicia significa recibir lo que merecemos. ¿Hace caso? ¿Sí o no? ¿Tiene sentido? Si yo me porto mal, si hago algo mal, pues voy a recibir lo que merezco. Misericordia. No recibir lo que merezco. Si alguien tiene misericordia de mí es porque no voy a recibir lo que yo merezco. Gracia. Recibir lo que no merezco. Déjame explicártelo con una historia. Una historia que tocó mi corazón en esta mañana. Gracias, Pastor René, por permitirme contar la historia. El Pastor René estaba, no recuerdo si fue uno de estos días que venía con Rachel, con su esposa y con sus hijas, con sus dos hijas, y les dijo: si ustedes se portan bien durante el tiempo que estamos en este lugar, les voy a ir a comprar un muñequito que venden en Target. ¿Ok? Y se los dijo el Pastor René. Ellas desafortunadamente no se portaron como debieron de haberse portado, como todas unas niñas de esa edad, ¿verdad? Yo las conozco, son tremendas. No te creas, René, no te creas, René. No, las conozco porque son como mis hijas. Mis hijas a esa edad eran igual de tremendas, ¿verdad? Pero desobedecieron, no se portaron como debieron de haberlo hecho. ¿Ok? Y René lo que les dijo es, pues, ¿se acuerdan lo que les dije? Pues, ¿saben qué? Pues no les voy a poder comprar nada. Si René hubiera en realidad querido hacer algo, Abby, ¿me puedes regresar por favor las gráficas? Hubiera hecho justicia con ellas y las hubiera castigado por no haberse portado bien. O René y Rachel pudieron haber mostrado misericordia con ellas y dejar pasar la falta. Mas sin embargo, lo que Rachel y René hicieron fue, después de eso, decidieron tener gracia con sus hijas. Fueron, se estacionaron al Target. Sus hijas se quedaron extrañadas diciendo: hello, pues si me porté mal, ¿qué estoy haciendo aquí? Y sus padres les dijeron: queremos mostrar gracia con ustedes y les vamos a comprar y les vamos a dar lo que les habíamos prometido. Y la niña una de ellas se acercó y lo abrazó a René y le dijo: gracias a Dios que tengo un papá, porque si no, no tendría esperanza. Ahora que estaba René contando la historia, yo estaba con el nudo aquí en la garganta. Soy macho y no lloro mucho, pero yo la tenía aquí el nudo de la garganta. Imagínate, una niña de esa edad reconoció la gracia, reconoció que no merecía este muñequito
Y se acercó con su padre y le dijo: si no fuera por tu gracia, por tu misericordia, yo no tendría esperanza. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos en Cristo Jesús, déjame decírtelo. Dios puede mostrarnos cualquiera de esas: justicia, misericordia y gracia. Pero Dios decidió mostrarnos gracia a ti y a mí. Aún en la condición en la que estés, cualquiera que sea, a Dios no le importa la condición en la que estás viniendo a acercarte. Si te fijas, el cobrador de impuestos no dijo: este es el pecado que tengo, Señor. No le importa. Le importa que tú te presentes delante de Él, arrepentimiento verdadero, golpeándote el pecho con el sentido de culpa y con los brazos abiertos diciendo: Señor, lo único que me queda de ti es que tengas misericordia y gracia conmigo. Eso es lo único que me queda. Y esa es mi esperanza, como la de la hija de René. Papá, mi esperanza es que te tengo a ti, que you're my daddy. Si nosotros tenemos a ese daddy, y ese es el Señor Jesús, esa es la gracia de Dios que Él te está ofreciendo en esta mañana. Esa es la verdadera relación que tú puedes tener con Dios. Yo te quiero invitar a que, si tú no has experimentado de esta gracia de Dios, lo hagas en esta mañana. A mí me gustaría orar por ti. Vamos a tener un grupo de oración aquí al final. Yo voy a estar también allá afuera. Si quieres acercarte conmigo y orar por ti, me gustaría hacerlo. ¿Quieres acercarte? ¿Quieres conocer más al Señor? ¿Quieres experimentar de esta gracia que Dios tiene? Está aquí para ti. Ahora, los que ya hemos recibido de esta gracia de Dios, ¿sabes lo que necesitamos? Necesitamos constantemente recordar la gracia de Dios. Hemos caído y nos hemos olvidado de este gran regalo que Dios nos ha dado, del perdón. Dice: tanto nos amó Dios, dice, que envió a su Hijo Jesucristo. Fue a través de su Hijo Jesucristo que la misericordia y la gracia fueron una realidad en nuestras vidas. Él nos vio en nuestro pecado, aún así como estábamos, y aún así decidió mandar a su Hijo Jesucristo para que pudiéramos relacionarnos con Él, tener una relación verdadera con Él. El Señor Jesús agarró nuestra culpa, nuestro pecado, con ese que nos acercamos, y lo puso en sus hombros. Lo llevó a la cruz y murió por ellos, murió por mí, por ti y por mí. Y no solamente hizo eso, dice este pasaje que el cobrador de impuestos salió justificado. El Señor Jesús agarró su justicia, su bondad, porque Él es santo, Él es perfecto. ¡Pum! Me la puso a mí. En ese momento, en ese instante, fui justificado. Esto es lo que Dios quiere para ti en esta mañana. Yo no quiero que dejes pasar esta oportunidad. Y te animo a que te acerques conmigo a hacerlo. Y tú, si ya tienes esta gracia, tienes que recordarla todos los días. Recuerda lo que el Señor te hizo. Y una de las maneras en las que yo personalmente practico esto es a través de este texto. Yo siempre busco el tronco en mi vida. Cuando alguien hace algo mal contra mí, cuando mi esposa ya me sacó de quicio, cuando mis hijas ya están ahí, que ya no sé qué hacer con ellas. Señor, yo soy peor que ellos. Y me presento delante de ti, arrepentido. Ayúdame a mostrar la misma gracia que tú me diste, mostrársela a mi hermano, mostrársela a mi esposa, mostrársela a mis hijos, a mi compañero de trabajo, a mi jefe que ya no lo aguanto. Esta es la gracia de Dios. Esta es la enseñanza que quiere Dios de ti en esta mañana. Él quiere una relación, que tengas una relación verdadera con Él, que puedas constantemente presentarte de Él, arrepentirte de lo mal que haces, y que puedas recibir su misericordia y su gracia. Déjame orar por ti en esta hora. Señor, gracias por lo que tú haces. Señor, gracias por permitirme en esta hora presentar tu mensaje, tu palabra. Te pido que entre el corazón de las personas que están aquí, Señor, que ellos puedan entender esta gran gracia que tú tienes para nosotros, Señor. No la merecemos, es completamente inmerecida, Señor, pero sabemos, Señor, que
las obras, las cosas buenas que nosotros hacemos, es porque estamos agradecidos por haber recibido tu gracia. No porque podemos justificarnos a través de ellas, o porque decir porque estoy haciendo esto o aquello me voy a ganar un favor contigo. No, es simple y sencillamente por tu gracia. Y lo que hago es por agradecimiento a esta gracia que recibí de ti, Señor. Te pido por mis hermanos, si alguien en esta hora, Señor, su corazón ha sido tocado por esto, Señor, permítele que lo reciba. Permíteme orar por él, Señor, también. Yo sé que tú también tienes gente que has preparado en esta mañana para recibir este mensaje. En Cristo Jesús oramos. Amén.